Buenas tardes. Hoy vamos a hablarles sobre el Estado medieval. Mi grupo está conformado por Sebastián Tapiero y su servidor Pablo Quiroz. ¿Cómo inició la Edad Media? Principalmente por la caída del Imperio Romano a causa de estos tres acontecimientos. División. El Imperio Romano era tan grande que tuvo que dividirse en dos bandos, o mejor dicho, en dos partes. La parte occidental, donde su capital era Milán, y la parte oriental, donde su capital era Constantinopla, por lo cual Roma quedó desprotegida político y militarmente. Fusión cultural y constantes ataques. En aquella época Europa estaba dividida en dos bandos, el Imperio Romano y los pueblos bárbaros, que estaban conformados principalmente por los germánicos. Por medio de constantes ataques, como les acabo de mencionar, y el elemento cultural, son los artífices de la caída del imperio. Organización político-social germánico. Por medio de la guerra de las Galías, al inicio pues, estos pueblos eran seminómadas, también guerreros, y su base política y social era que la familia formaba las tribus, y por medio de las reuniones de las tribus se conformaban los distritos territoriales independientes. División social germánica. Primero, la nobleza. La nobleza era aquel grupo que contaba con más privilegios en la sociedad. Luego la población libre, que eran los que contaban con derechos individuales y derechos políticos. Y los prisioneros, que eran aquellos que no eran tratados como esclavos. Imperio bizantino. El imperio bizantino antiguamente era el imperio oriental romano. Su capital era Constantinopla y pues cayó en 1453 a manos del imperio otomano. Su máximo apogeo fue expansión máxima por toda Europa, recuperando los territorios perdidos ante los bárbaros. También fue un puente económico y cultural entre Europa y Asia. Y pues el Código Justiniano, redactado por el emperador Justiniano, fue la ley base del imperio. Se puede decir que este imperio fue autocrático y burocrático, donde el emperador tenía un poder ilimitado. Inicio de la Edad Media. El sistema feudal fue el principal medio o modo de producción fundamental en cada una de las economías y políticas de los reinos de aquella época. Su división social constaba de un rey, de un terrateniente que era el señor feudal, y los vasallos, que eran los que producían todo tipo de cultivos. Privilegios y sistema económico. El modo de administración era el latifundio señorial, es decir, que era todo lo que componía aquel territorio, o sea, el feudo y pues obviamente los castillos. Se componía de 4 características: la sección judicial, la sección administrativa, la sección religiosa y la sección de producción. Luego, privilegios. Cada quien tenía sus privilegios dependiendo de la clase social a la que pertenecía. Papel de la Iglesia. Hubo un gran debate, Iglesia versus Estado, ya que no había como una autoridad clara en la cual la sociedad pudiera seguir, y pues por eso generó todo tipo de controversia en la Edad Media. Formación de Alemania. Alemania jurídicamente estuvo bajo influencia romana, por medio, digamos, que de leyes germánicas, como que las mujeres no podían tener tierras y que los reyes debían ser únicamente hombres. El sistema netamente centralizado contaba. Sin embargo, pues después del fallecimiento de Alejandro Magno, pues aquel sistema se debilitó y bastantes pueblos que pertenecían al imperio se rebelaron, por lo cual se entró a un periodo bastante oscuro para aquella organización. Sin embargo, en el siglo X, con Enrique I, pues volvieron a aquellas épocas de gloria, ya que se conformó el Sacro Imperio Romano Germánico. Formación del Reino Inglés. Al comienzo era parte del Imperio Romano, pero después de su caída pues quedó en la deriva, siendo un objetivo esencial para todo tipo de saqueos. Los daneses hicieron lo mismo, aunque se encontraron con los sajones, e hicieron una labor unificadora. Crearon un reino unitario en el que se dividía en distritos administrativos y los impuestos los cobraba un sheriff, una persona encargada pues, de ello, y respecto a las decisiones políticas, económicas y sociales
se tomaba por medio de un consejo donde el líder era el rey y pues también estaban algunos sheriff y algunos obispos que había asignado el rey. La invasión normanda fue una época de inestabilidad, ya que los normandos, al mando de Guillermo el Conquistador, pues, llegaron al reino inglés, por lo cual generó un bajón terrible en aquella época. Carta Magna. La Carta Magna fue llevada a cabo por la Iglesia y por distintos sectores de la sociedad que no estaban de acuerdo con algunas medidas del reino inglés. España en la Edad Media. Primero, la conquista musulmana. Con la conquista musulmana en el 711, España se convirtió en una potencia a nivel económico y también a nivel naval, en el cual se convirtieron dueños del Mediterráneo, ya que construyeron todo tipo de ciudades como Sevilla, Valencia, también Granada, Córdoba, y pues también se convirtieron en una potencia de agricultura y de manufactura. Labor unificadora de los reyes católicos. La conquista musulmana llevaba 8 siglos. Sin embargo, pues por la crisis interna que ellos ya estaban viviendo y los pocos territorios que tenían a su mando, como Granada, pues los debilitó el 2 de enero de 1492, siendo esa fecha exacta donde los reyes católicos otra vez, digamos que reconquistaron esa parte o esos terrenos que habían perdido hace 8 siglos atrás. Los fueros y las instituciones de gobierno. Aquellos tenían una noción de tipo constitucionalista, ya que era una lista de leyes, normas, en los cuales estaban allegados o ligados a los derechos y a la libertad del individuo en general. Formación de Francia. Los capetos y la centralización de poder. Los capetos fue una familia bastante poderosa que tuvo bastante influencia en la centralización de poder en Francia. También estuvieron muy allegados a la iglesia para que su poder se hiciera notar principalmente. Ellos fueron los que estimularon el crecimiento en todos los ámbitos de los burgos o de las ciudades y también teniendo en cuenta lo jurídico, que fue lo que se incluyó principalmente. Consolidación del poder real. Luis IX, que hacía parte de esa dinastía de los capetos, se enfocó bastante en la justicia, ya que como les dije, ya que se enfocó en la administración pública para evitar todo tipo de abusos de poder y corrupción. Labor unificadora de Felipe el Hermoso. Él estaba muy en contra de la iglesia, creía que el Estado estaba más allá de la iglesia. Por eso pues, generó todo tipo de unificación nacional en Francia y pues también una centralización económica por medio de varias fuentes de ingresos, por lo cual el gobierno se convirtió bastante fuerte para esa época. Bases del Estado moderno. Las estructuras de la corte y la doblegación del poder. La estructura de la corte fue que se dividió en dos, fue más que todo por la administración de la justicia y también la administración de la hacienda real. La doblegación del poder fue básicamente la administración pública del poder que fuera con el beneficio o por el beneficio de mayoría. Italia en la Edad Media. Básicamente Italia nunca fue un estado unificado como Francia, España o Inglaterra, ya que siempre se vivió en todo tipo de conflictos y pues se puede evidenciar en pantalla, ya que estuvo dividido en 3 estados y 4 repúblicas aristocráticas. Los 3 estados, Ducado de Saboya. El Ducado de Saboya fue un estado pequeño pero demasiado poderoso, ya que contaba con un ejército a su mando. Estado pontificio. El estado pontificio fue aquel estado que contaba con el Papa como líder. Sin embargo, cayó en la inestabilidad por problemas internos, a lo cual los papas dejaron de estar al mando. Reino de las dos Sicilias. Otro estado que estuvo en la inestabilidad y además que estuvo bajo mando de extranjeros como los normandos y otras personas que hacían parte fuera de Italia. 4 repúblicas aristocráticas. Milán también vivió algo parecido a las Sicilias. Estuvo bajo mando extranjero y estuvo también bajo un gran periodo de inestabilidad, lo cual nunca encontró como una propiedad, o mejor dicho, como que un conocimiento tipo político, económico y religioso. Luego Florencia.
Florencia también vivió algo similar, ya que fue un puerto comercial bastante importante para la época, además de que fue un sector racional o relevantemente racional para el ser humano. Sin embargo, pues, por todo tipo de luchas internas, pues cayó. Luego Génova y Venecia básicamente fueron rivales navales y comerciales, ya que fueron las primeras potencias que hubo en Europa. Génova contaba con un poder democrático, mientras que Venecia contaba con un poder despótico. Aportes a la humanidad. En el pensamiento jurídico, por medio de la Universidad de Bolonia, y pensamiento científico por medio de la Universidad de Salerno, específicamente para la medicina. También para el pensamiento político por medio de la Escuela Superior de Estado de Nápoles. Las ciudades y los estados modernos. La soberanía y la autonomía se obtuvo por medio de revueltas, revoluciones o simplemente acuerdos. En aquella época, pues, hizo aparición moderna del órgano ejecutivo y legislativo. Estado estamental. Fue todo lo contrario a los modernos. Esta sociedad estuvo constituida por grupos cerrados. Esto quiere decir que si yo nacía pobre, toda la vida lo iba a hacer. Además de jurídicamente desigual, ya que solo favorecía a los que tuvieran más privilegios o bienes. Santo Tomás de Aquino. El pensamiento político decía que el gobernante debía actuar en pro del bienestar general y pues la salud del pueblo dependía de que el gobernante fuera ese símbolo o ese faro de paz. Concepto frente a la ley. Él dividió la ley en dos, ley natural y ley positiva. La ley natural era aquella ley mutable, universal, de origen divino, y la ley positiva era todo lo contrario, ya que podía variar dependiendo de la concepción del líder. Y pues esa misma concepción o naturaleza del ser humano dependía cómo actuaría el Estado o qué tipo de Estado sería. Estados absolutistas a estados nacionales. Los estados absolutistas fueron aquellos regímenes políticos los cuales los privilegios iban para una gran minoría. Luego los estados nacionales, surgieron iniciativas de revueltas por parte de los burgueses, ya que no estaban de acuerdo con algunas políticas implantadas, los cuales generaban bastante desigualdad. Alianza entre la burguesía y la realeza. La burguesía en esa época estaba en un gran auge, ya que con la aparición de un sistema o la escuela económica del mercantilismo, pues llegaron a su máximo apogeo. Y para mantenerse en ese máximo apogeo, hicieron un pacto con la realeza. Si la realeza les cumplía a ellos con las políticas de bienestar que los mantuviera en lo más alto financieramente, la burguesía les iba a inyectar económicamente para que se fortalecieran en todo tipo, digamos que ejércitos, en lo político y en lo social, en la realeza. Doctrinas políticas absolutas. Fueron aquellas doctrinas que se apoyaron por teorías explicativas como la de Santo Tomás, aunque tenía una concepción democrática, siempre estuvo como que a favor, por medio de su opinión, con los regímenes. Y Maquiavelo por medio de su obra El Príncipe. Las instauraciones políticas. Francia en sí fue la que más se le evidenció la monarquía, al igual que España. Sin embargo, digamos que ya Inglaterra no tanto, y ya Australia a Italia no se le evidenció un punto claro, ya que siempre estuvo en desunión, como les acabo de exponer. Sin embargo, por medio de sus procesos evolutivos, cada uno llegó al estado moderno. Del estado absolutista al estado burgués liberal. Básicamente fue que hubo todo tipo de revueltas, con lo cual hubo auge del movimiento constitucionalista liberal y de la democracia liberal. Esta es la bibliografía y muchas gracias.